¿Pueden los individuos con esquizofrenia y condiciones relacionadas tener más potencial creativo que la mayoría de las personas? Hola y bienvenidos internautas de YouTube. El día de hoy hemos venido a contarles un poco sobre un tema que quizás no muchos conocen a profundidad, y es sobre la esquizofrenia, y el cómo el arte ha sido una vía de expresión para aquellas personas que han sufrido y siguen sufriendo este trastorno mental. Primeramente, enfoquemos esto desde una perspectiva histórica. Las enfermedades mentales siempre se han encontrado entre los límites de lo sobrenatural y lo científico. Esto debido a la larga historia que rodea todos estos temas y conceptos. Tanto el contexto, así como los eventos relacionados al desarrollo humano, influyeron enormemente en la construcción y camino de lo que hoy en día conocemos. Han sido muchísimos los cambios y modificaciones que han atravesado, desde ser vistos como un fenómeno religioso o fantástico, hasta entenderlos como alteraciones de las funciones biológicas y cognitivas. Y es de esta forma que llegamos a los conceptos que manejamos y conocemos en el presente. Pero, ¿en qué consisten estos conceptos? ¿Qué es la salud mental? ¿Y qué es una enfermedad mental? Bien, al primer término lo podemos definir apoyados del concepto que nos brinda la Organización Mundial de Salud como un estado de bienestar cerebral que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Mientras que el segundo concepto se refiere a una amplia gama de afecciones de la misma salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Esto en base a las palabras de la organización Mayo Clinic. Con estos términos definidos, es más fácil poder ubicar y clasificar aquellos trastornos o agentes que puedan afectar a nuestra mente. Sin embargo, hace muchísimos años, en épocas totalmente distintas de nuestro mundo moderno, la gente no tenía esta clase de términos establecidos. Antes ni siquiera se conocía que las personas podrían estar mal en la cabeza. Encontramos que son 3 puntos de inflexión importantes, que conforman la historia de la salud mental, así como de las enfermedades mismas a destacar, para poder hablarles y estar en el mismo bote antes de zarpar al destino que realmente queremos explorar respecto a nuestro tema. Para comenzar esta historia de la salud mental y los trastornos, nos remontamos a la época de la antigua Edad Media, donde encontramos que las primeras ideas y conceptos que se tenían acerca de estos desórdenes mentales no eran otros más que la consecuencia de una posesión demoníaca, o bien algún hecho o fenómeno sobrenatural más allá de la comprensión humana, y que para poder curar esta condición era necesario el uso de magia o la liberación de dichos demonios, incurriendo a trepanaciones, las cuales tendrían consecuencias en la calidad de vida de los atendidos. Durante mucho tiempo se pensaba así, hasta que eventualmente, la humanidad y su historia continuaron avanzando, pasando por distintas etapas que enfatizaban en el nacimiento de nuevos conocimientos, así como de autores e investigadores interesados en estos temas. El Renacimiento y la Ilustración dieron lugar a la evolución de nuestro pensar, cambiándolo de una idea puramente religiosa y creyente a algo más teórico y científico, buscando un origen lógico y justificable a lo que nos rodea. Entre uno de los autores que se pueden destacar encontramos a Paracelso. Propone que las enfermedades mentales no tienen su causa en Dios, sino en procesos naturales. Y de esta manera la ciencia comienza a profundizar en la psique humana desde una nueva perspectiva. En este contexto surgen las primeras propuestas terapéuticas. La locura en cualquiera de sus variantes se consideraba la expresión de un conjunto de debilidades corporales que se corregían con métodos de supuesto fortalecimiento del sistema nervioso, como lo fueron la terapia de electroshocks, el uso de sanguijuelas, torturas y tratamientos estéticos. Todas las terapias se realizaron dentro de los asilos para insanos, los cuales eran edificios especializados para encerrar y aislar a todos estos pacientes, encasillándolos de toda sociedad y contacto con el exterior. Finalmente, regresamos a nuestros días. Ahora la sociedad y la comunidad científica entienden que los trastornos o enfermedades mentales deben tratarse con medicación,
aunque también con terapia. Todos estos asilos finalmente adoptaron la ética y moral adecuada para dar un trato de paciente real a aquellas personas internadas y además surgieron ramas especializadas en el estudio del tratamiento, así como de la identificación y clasificación de todas estas enfermedades, dando un acceso más sencillo a la sociedad a posibles soluciones y medios para tratar y combatir estos trastornos. Bien, ese fue todo nuestro recorrido histórico, pero ¿por qué la esquizofrenia en específico? Y aquí les respondemos que es debido a la relevancia social que posee, ya no solo por lo que es y el cómo funciona, sino también por el peso que tiene en nuestra actualidad. A través de los datos de nuestra amiga OMS, encontramos que la esquizofrenia es un trastorno mental grave que, a escala mundial, afecta a aproximadamente 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300. Es habitual que los individuos que la padecen sean víctimas de estigma, discriminación e incluso violación de sus derechos humanos. Y a pesar de que existen tratamientos para mitigar los síntomas dentro del paciente, el daño que se genera dentro de su aspecto social y personal es un problema que va más allá de cualquier medicina. Este tema del estigma social es algo de lo cual hay mucho que hablar. Sin embargo, planteemos algunas de las ideas que el artículo de Neurons and People nos comparte. Y es que es realmente imposible conocer todo de todo lo existente. Sin embargo, hay situaciones en las que sin saber nos damos la idea a partir de lo que escuchamos o vemos, sin ir a profundizar en conocer lo que realmente se trata. Y en el caso de la esquizofrenia no es diferente. Sin saber en qué consiste a ciencia cierta, nos asusta tan solo escuchar la palabra, e incluso muchas personas creen saber lo que es, cuando en realidad tienen falsas creencias sobre dicho trastorno. Son violentas y peligrosas, impredecibles, personas perezosas y poco fiables. Eso y muchas más son algunas de las ideas que la gente tiene sobre este trastorno y de aquellos que lo padecen. No saben que, gracias a muchos de los medicamentos actuales, los efectos y síntomas de esta enfermedad se ven mitigadas, permitiendo a las personas que padecen la enfermedad llevar una vida plena y bastante normal. Es con todo esto que te queremos presentar una nueva cuestión por medio de la cual buscaremos hacer de lado estos estigmas y entablar una nueva perspectiva de las personas que padecen este trastorno. Posiblemente conozcas al artista Vicente Van Gogh, un artista muy reconocido en el ámbito del arte, y aunque incluso nunca hayas escuchado hablar de él, posiblemente hayas llegado a presenciar alguna de sus obras sin darte cuenta. Nacido en Holanda, no vendió ni un solo cuadro durante su vida, ya que además de ser un desconocido, fue rechazado por la sociedad de su tiempo. Durante una parte de su vida sufrió una enfermedad maníaco-depresiva. Algunos de sus cuadros más famosos los pintó cuando estaba en la fase más aguda de su enfermedad. Van Gogh es recordado por una paleta de colores vivos y formas definidas por líneas. Para algunos es nombrado como el verdadero padre del expresionismo. Y una de las principales motivaciones era transmitir emociones y sentimientos a través de sus obras. Continuamos con otro artista reconocido, de quien también se tiene registro, y en esta ocasión es el pintor Adolf Wöffel. Él y su familia vivían en condiciones de extrema pobreza. A lo largo de su vida se le acusó de 2 intentos de acoso sexual a menores y a raíz de esto fue internado en el hospital psiquiátrico Waldo. Allí se le diagnosticó esquizofrenia y permaneció interno. Sus obras estaban hechas a lápiz, caracterizadas por la búsqueda de la simetría. Para Wöffel, sus creaciones trataban de obras sonoras y la afirmaba como compositor. Wöffel contaba con un valor musical en sus obras, plasmaba en ellas composiciones. Algunos músicos se han inspirado en esas particulares partituras y han llegado a comprobar los conocimientos de solfeo del artista. Es considerado como uno de los máximos exponentes del llamado arte marginal o art brut, el cual consiste en el arte producido por cualquier persona que desarrolle una actividad creativa sin estar influenciado por las reglas impuestas por los movimientos académicos y estéticos de moda o por la cultura. Imagina perder la identidad que construiste a lo largo de tu vida. ¿Cómo te sentirías? Es aquí donde hablaremos de James Kirby, mejor conocido como The Caretaker.
Él aborda la demencia desde una perspectiva sumamente empática en su álbum En todas partes al final de los tiempos, en donde a lo largo de 6 fases con títulos representativos como Entregarse a la desesperación y Confusión tan espesa que olvidas, se encargarán de explorar una parte distinta de la demencia y cómo una persona es consumida por la misma por medio de la música. La tristeza, nostalgia, pena, soledad, vacío, frustración y malestar son sentimientos que nos acompañarán a lo largo de este viaje caracterizado primeramente por música de salón de baile, acompañados de una estática muy particular, que inclusive ha hecho que las personas rompan el llanto y transmitan sentimientos muy fuertes. Profundizando más sobre el movimiento del Art Brut, entendemos que sirvió a todas las personas marginadas y no marginadas para utilizar el arte como medio de expresión, que incluso interesó a varios artistas y comenzó a ser objeto de atención e investigación por parte de la psiquiatría, psicología y psicoanálisis. Estas disciplinas se interesaron de inmediato porque parecía que a través de estas obras de arte podían acceder a entender los procesos psíquicos que formaban parte del acto creativo y de la posible función terapéutica. Para el Art Brut, la creatividad del artista está condicionada por las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, su entorno social, la profesión o oficio, sus motivaciones y cualquier conclusión que resulte del estado emocional en el que se encuentre. Gracias a esto mismo es que se han llegado a generar diversos talleres y terapias relacionados al arte, inspirados por todo lo que este movimiento significa, conlleva y puede otorgar. Así pues, uno de los objetivos del presente es acabar con la estigmatización que la historia ha ido acumulando, lo cual es una tarea titánica debido a todo el peso y trasfondo detrás. Sin embargo, por medio de todo lo que les hemos platicado, tanto de los artistas como de lo que realmente sucede con los tratamientos, y entendiendo que los pacientes esquizofrénicos siguen siendo personas como cualquiera de nosotros, es que se abre esta puerta de posibilidades, donde el arte actúa como ese medio de expresión que el lenguaje convencional no es capaz de otorgarles, y no solo ser un tipo de tratamiento, sino incluso ir más allá y permitirles desarrollar nuevas pautas y expandir fronteras de lo conocido, siendo incluso posible llegar a romper estas mismas etiquetas. Los artistas siempre nos pueden llegar a sorprender con su mundo y con el que proyectan. En ocasiones, utilizan una máscara y engañan a nuestros sentidos. Pero existen artistas cuya vida puede ser leída desde sus obras. El arte no solo embellece el mundo, puede crearlos.